Bien amigos, vamos con lo anunciado. Tenemos conectado al excongresista Hernando Ceballos, quien también forma parte del equipo técnico de Perú Libre. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, señor Ceballos? Bienvenido. Gracias por acceder a la entrevista. Buenas noches. Muy buenas noches. Un gusto conversar con ustedes. Doctor Ceballos, el día de hoy tuvieron una agenda bastante interesante por parte de Perú Libre. Tengo entendido que tuvieron una reunión en la que participó el profesor Pedro Castillo, el presidente de la Federación Médica de Médicos de nuestro país, el doctor Godofredo Talavera, y usted también. ¿Nos podría comentar cuáles fueron los puntos que se tocaron en esta reunión, por favor? Sí, bueno, la idea fue establecer una reunión con los equipos técnicos de educación y de salud, además con la presencia del coordinador en economía, el economista Pedro Franque, y por supuesto esta reunión la presidía el profesor Castillo, ¿no? Así que lo que sucedió fue una reunión muy interesante, tanto con educación como en el caso de salud, con los coordinadores de los diferentes grupos encargados de ir definiendo, puliendo, diría yo, cada vez más el plan de salud y las propuestas que haría el profesor Castillo el 28 de julio, luego de resolver todo este problema electoral que ya debería estar zanjado. Así que bueno, fue una reunión creo que muy interesante. No se pudo concluir en todos los puntos. Doctor Ceballos, ¿y alguno de los puntos más importantes que se tocaron, por ejemplo, en el tema de salud? Nosotros sabemos de varias de las exigencias, reclamos del doctor Talavera, que ha hecho constantemente. ¿Nos podría especificar acerca de algunos puntos concretos que se tocaron el día de hoy en materia de salud? Bueno, el doctor Talavera fue uno de los invitados, no fue el único. Estaba la decana del Colegio de Enfermeras, que además es parte del comité técnico. Estaba el doctor Augusto Tarazona, que es un dirigente del Colegio Médico, que también es parte del comité técnico. El doctor Antonio Quispe, el representante de Foro Salud, de distintas instituciones que forman parte de personalidades que han aportado al plan de salud del profesor Castillo. Así que lo que se discutió fueron los principales puntos que como equipo técnico le sugerimos al profesor Castillo que deben señalarse en su discurso de apertura. ¿Y cuáles son? Bueno, en primer lugar hay que señalar que para Perú Libre el derecho a la salud es fundamental, es un tema que debe estar en la Constitución, así como que el Estado debe garantizar este derecho. Por tanto, creemos que es muy importante que el profesor Castillo, una vez que asuma, envíe un proyecto al Congreso para que el Congreso defina una reforma constitucional en la cual aparezca en la Constitución actual, que no está, que aparezca el derecho a la salud como un derecho fundamental y responsabilidad del Estado, ¿no? Esto en primer lugar como una forma principista de que el gobierno cree que la salud no es un servicio sino efectivamente un derecho, ¿no? En segundo lugar, plantear la necesidad de ir unificando los subsectores que tenemos en salud en general, el Ministerio de Salud, la seguridad social, que la integración del sistema de salud. Cada uno por su lado, ¿no? Y es importante unificarlos, así como establecer y profundizar una relación con la participación de las Fuerzas Armadas, de las unidades de las Fuerzas Armadas y el sector privado. Entendemos que no puede desligarse de un nivel de coordinación con las políticas nacionales, ¿no? Afirmar el rol rector del Ministerio de Salud y profundizar la descentralización con mayor participación ciudadana. Doctor Ceballos, el día de hoy, ya yendo a otro tema también importante, tiene que ver con la presentación de este recurso de habeas data presentado por Fuerza Popular. ¿Cuál es su opinión acerca de todos estos mecanismos de los que se está valiendo Fuerza Popular? Bueno, me parece que francamente el país está ya absolutamente cansado de esta maniobra de Fuerza Popular. El conteo ya terminó, las impugnaciones ya se resolvieron, las observaciones también, los jurados especiales ya resolvieron sobre las solicitudes de nulidad, con las que quedan, que están revisándose
por parte del Jurado Nacional de Elecciones sería imposible revertir el resultado, me parece que ya es suficiente, ¿no? Ya es una majadería, francamente, de parte de Fuerza Popular querer obstruir la voluntad popular. Acá no se trata de respetar mi voto, sino respetar el voto de miles de peruanos. ¿Para usted es solamente obstruir la voluntad popular o cree que hay algo ¿sí? De fondo, hay algo más que hay detrás de todo esto? Bueno, está claro que lo que ellos quieren es soliviantar, especular que las Fuerzas Armadas pueden intervenir militarmente para evitar que el profesor Castillo pueda llegar al gobierno, o generar una sensación en un sector de la ciudadanía que pueda estar distraída de que el proceso electoral ha sido fraudulento y que el profesor Castillo no es un presidente legítimo, ¿no? Eso es lo que pretenden, querer deslizar y meter esa idea en un sector de la población. Y justamente lo cierto es que no han presentado una sola prueba, o sea, de verdad, ¿no? Todo tiene un límite, ¿no? Y creo que el sentido común del pueblo peruano lo está mirando todos los días. Presenten una sola prueba que demuestre que se ha orquestado acá un fraude, pues, de manera sistemática, organizada, con participación de la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, para quitarle el triunfo a la señora Fujimori. Eso no existe, ¿no? Doctor Ceballos. Por más que le den vueltas, no hay forma de demostrar lo indefendible, ¿no? Lo que no es. Así que lo que debería hacer el Jurado Nacional de Elecciones es acelerar este proceso y de una vez declarar ganador al profesor Castillo. Le puede gustar a unos o no, pero lo que no se puede negar es que aquí ha habido un proceso electoral y hay un ganador. Doctor Ceballos, y yendo a ese otro tema que tenía que ver con la posición de las Fuerzas Armadas, en este caso militares y policías en retiro que realizaron esta manifestación en contra del presidente Francisco Sagasti por la investigación que se está haciendo sobre este documento, ¿no? Que señalaba presunto fraude. ¿Usted cree que se está tratando de cocinar un posible golpe de Estado, doctor Ceballos? ¿Cuál es su opinión sobre la posición de estos militares y policías en retiro? Bueno, yo creo que no podemos pecar de tanta ingenuidad o de que esto es espontáneo, ¿no? Es decir, no se movilizan por cosas que son absolutamente graves para el país, nunca se han movilizado ni por lo que pasó con Montesinos en nuestro país, no se han movilizado por un montón de cosas que son muy sensibles ante la opinión pública y se vienen a movilizar por algo que no tiene ni pies ni cabeza. Esto no es casual, esto es orquestado. Esto está impulsado de sectores de la derecha más reaccionaria, de los grupos fujimoristas, que tienen vinculaciones con la corrupción y que tienen temor de que un gobierno de Pedro Castillo profundice las investigaciones y terminen en la cárcel. Entonces están moviendo todo lo que puedan, en mi opinión, que están tocando la puerta de los cuarteles a partir de buscar soliviantar a sectores de militares y policías retirados que en general tienen una trayectoria. ¿No se atrevería usted, doctor Ceballos, de que se esté orquestando un posible golpe de Estado? Yo no creo que las Fuerzas Armadas, en esta coyuntura política donde no hay una sola prueba de un fraude, donde los organismos internacionales ya han hablado claramente de que este proceso ha sido transparente, puedan intentar una cosa así. Yo no me cabe en la cabeza. Me parece que sería una locura, quedaría absolutamente deslegitimado cualquier intentona. Yo creo más bien que son acciones desesperadas. El sueño de que finalmente las Fuerzas Armadas tomen una decisión de esta naturaleza que se ahogaría en sí mismo porque no tienen posibilidades políticas, quedarían aislados y lo que generarían es violencia y sangre en nuestro país. Yo creo que más bien lo que están pretendiendo, además de tener algunos una mente muy febril que quieran este tipo de violencias, pero creo que la mayoría lo que quiere es desgastar al profesor Castillo, dar la impresión ante la ciudadanía de que su triunfo no es legítimo. Doctor Ceballos, usted que está dentro de Perú Libre, ¿nos podría aclarar si hay discrepancias dentro del partido y la bancada?
sobre todo con la contradicción que ha surgido, ¿no? Lo que ya nos había dicho el profesor Pedro Castillo, que el señor Vladimir Cerrón ni siquiera de portero participaría en un eventual gobierno suyo. Por otro lado tenemos a Guillermo Bermejo, quien dice que no podemos descartar la participación de Vladimir Cerrón. Entonces genera esta idea de que habrían desencuentros dentro de Perú Libre. ¿Cuál es la situación real? No, bueno, la situación real es que Vladimir Cerrón es el secretario general de Perú Libre, el profesor Castillo es el presidente electo y cada uno tiene su espacio. Esta es la situación real, ¿no? El señor Cerrón trabaja en el fortalecimiento del partido, de Perú Libre, además aporta con ideas al plan de salud también de Perú Libre, que yo soy el coordinador y a mí me parece muy bien que aporte, pero después las decisiones en lo que tiene que ver con el plan de gobierno y lo que tiene que ver también con el perfil de gestión lo define el profesor Castillo. Y a título personal para usted, ¿sería viable, no tendría nada de malo que el señor Vladimir Cerrón pueda participar de alguna manera en el gobierno de Pedro Castillo? Creo que tiene procesos judiciales pendientes que debería resolver previamente, ¿no? Yo creo que esto es un tema que ya el profesor Castillo lo ha zanjado. Le queríamos comentarlo, el comunicado que hace instantes Estados Unidos ha brindado sobre las elecciones en nuestro país. Han asegurado que han sido libres, justas, accesibles y pacíficas. Las estamos compartiendo en pantalla mientras conversamos con usted. Estamos hablando de este pronunciamiento oficial del gobierno de Estados Unidos sobre las elecciones en nuestro país. ¿Cuál sería su primera reacción sobre este comunicado? Bueno, no me sorprende, no me sorprende, porque como le decía antes, ningún observador internacional encontró irregularidades. La misma OEA, que desde luego que tiene una posición de derecha, ¿no? y más cercana incluso a las posiciones reaccionarias que pueden haber en América Latina, ha señalado de que acá no había ninguna irregularidad, así que creo que no sorprende que el gobierno norteamericano también se reafirme en esto. Y lo favorable de este pronunciamiento de Estados Unidos es que va a ayudar en nuestra patria a que se tranquilicen los ánimos de la señora Fujimori y deje de estar fastidiando con este tema de presionar al Jurado Nacional de Elecciones para que no defina de una vez el ganador de esta contienda electoral. Doctor Ceballos, y dentro de estas reuniones que ha tenido usted con Pedro Castillo, se ha tocado el tema de los dinámicos del centro y la participación de Arturo Cárdenas. ¿Cuál ha sido la participación de Arturo Cárdenas, que viene siendo investigado en este caso en la campaña de Perú Libre? Se han compartido imágenes de Arturo Cárdenas muy cerca a Pedro Castillo durante esta campaña electoral. Bueno, yo entiendo que nadie conoce a nadie hasta que aparecen a veces las noticias, ¿no? Yo no lo conozco al señor Cárdenas, nunca lo he visto, ¿no? Y si alguna vez se cruzó conmigo, no me percaté de ello. Pero, ¿y se ha tocado este tema en estas reuniones que han llevado a cabo? No, la verdad que el profesor Castillo está, en primer lugar, preocupado porque se resuelva este tema electoral de una vez, de la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, porque ya es un presidente electo, permanentemente vienen representaciones de todo el país a entrevistarse con él, porque la situación en nuestro país no es fácil, la pandemia nos ha golpeado en varios aspectos, laborales, económicos. Doctor Ceballos, y de comprobarse... al gobierno, y así que este tema de lo que puede haber pasado en Junín con un grupo de funcionarios, creo que no está en la agenda del profesor Castillo. Yo por lo menos no le he escuchado ninguna referencia en ese sentido. Pero mientras se va investigando más este asunto en el que estaría implicado Arturo Cárdenas, quien también se le veía durante la campaña, ¿finalmente podría de alguna manera afectar la presidencia del profesor Pedro Castillo? No tiene nada que ver, son dos cosas totalmente distintas. Lo que el señor Cárdenas haya hecho en el pasado es responsabilidad de él. Esto no tiene nada que ver con el profesor Castillo. El señor Cárdenas no tiene absolutamente nada que ver con la gestión de gobierno en este momento.
Mientras continúa este proceso de investigación, ¿se mantiene aún en el partido de Arturo Cárdenas o tampoco se sabe si es que ya no forma parte de la agrupación? No. Bueno, en primer lugar, yo no soy miembro de Perú Libre, por tanto no podría darle esa información, pero supongo que eso compete a los propios directivos de Perú Libre. Pero no tiene nada que ver eso con la gestión del profesor Castillo. Francamente son dos cosas distintas, ¿no? El profesor Castillo es una persona, y voy a reiterarme en esto, absolutamente transparente. Él no tiene ni ha tenido ninguna denuncia de algún tipo de ilícito, cosa que no tiene, dista mucho de los antecedentes de muchos de los gobernantes que hemos tenido, ni hablar de la señora Fujimori, por supuesto. Muy bien. Doctor Ceballos, ya para cerrar, quisiera saber cuál es la opinión que tienen ustedes sobre la cobertura que está dando la prensa con relación a todas estas conferencias de prensa, mítines que ha realizado Keiko Fujimori y estas exigencias y reclamos que está haciendo al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes sobre el papel que está jugando la prensa? Bueno, yo solo les voy a decir una cosa. ¿Cuántos minutos pasaron el meeting último de la señora Fujimori y cuántos minutos pasaron el meeting de los simpatizantes del profesor Castillo? Es evidente que la prensa sigue absolutamente parcializada a favor del fujimorismo, porque además responde a intereses económicos, pues también los medios de comunicación, por lo menos los medios más grandes de medios de comunicación. Basta ver a quienes entrevistan y cómo siguen insistiendo en que aparezca ante la opinión pública dudas sobre este proceso electoral. Ya no saben a quién más invitar, ¿no? Falta que inviten al Chavo del Ocho para que también presente su recurso de nulidad, ¿no? Porque la verdad que es algo ya que cansa y es vergonzoso, ¿no? Que la prensa pierda toda objetividad y seriedad en este tema. Muy bien, doctor Ceballos, muchas gracias. Esperemos tener la oportunidad de poder conversar en otro momento más adelante. Gracias por la entrevista. A ustedes, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Hernando Ceballos, miembro del equipo técnico de Perú Libre, tocando diversos temas que se están tocando, ¿no? en estos últimos días en cuanto a la prensa, la participación de esta persona que se le ha vinculado a Pedro Castillo y que también está siendo investigada por el tema de los dinámicos del centro, Arturo Cárdenas. Bueno, vamos a tener más información, pero sobre todo lo que está sucediendo en Lima Este. Tenemos que ir a una pausa, pero luego volvemos con esa y más noticias aquí en Edición Central.